Un empleado de gasolinera fue despedido por pagar la gasolina de una anciana, pero al día siguiente, su hijo multimillonario hizo algo impactante. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarías por ayudar a un extraño? Esa pregunta se cernía sobre la mente de Jake, un humilde empleado de gasolinera en Texas, cuyas noches se iluminaban con el resplandor de las luces de neón y el sonido de los motores de los coches que pasaban. Sin un futuro claro y con sueños que parecían escurrirse entre sus dedos, Jake vivía atrapado en la rutina de su trabajo, sintiendo que la vida le había dado la espalda. Pese a sus deseos de ser un agente de cambio, la realidad de su existencia lo mantenía anclado en la mediocridad. Jake era un hombre de corazón noble, un rasgo que a menudo le traía más problemas que recompensas. La bondad para él no era solo un valor, era su esencia. Desde su niñez había aprendido que ayudar a los demás era lo único que realmente valía la pena, aunque eso significara sacrificar su propio bienestar. Sin embargo, cada día era un recordatorio de sus propias luchas. Con un salario apenas suficiente para cubrir sus gastos, la esperanza de un futuro mejor parecía un espejismo cada vez más distante. Su mayor sueño, ser un escritor, se había visto apagado por la necesidad de sobrevivir, pero en el fondo de su ser, la chispa seguía viva. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo tejano, Jake se encontró con una situación que cambiaría el rumbo de su vida. Una anciana se acercó a la bomba de gasolina, su rostro surcado por la preocupación y la tristeza. Al mirar en su monedero, las lágrimas brotaron de sus ojos. «No tengo suficiente para llenar el tanque de mi viejo coche», murmuró, su voz temblorosa. Sin pensarlo dos veces, Jake sacó su propia billetera y pagó la gasolina. En ese momento, la conexión humana fue palpable. Era como si el universo le sonriera por un instante. Sin embargo, la bondad tiene un precio en un mundo donde la compasión a menudo es vista con sospecha. Al día siguiente, su jefe lo llamó a la oficina. La tensión en el aire era densa, y la mirada del hombre detrás del escritorio era fría como el acero. Sin darle oportunidad de explicarse, lo despidió por usar el dinero de la empresa para ayudar a un cliente. El corazón de Jake se hundió. Sin empleo y con la sensación de haber traicionado sus propios principios, regresó a casa sintiéndose derrotado. Este giro del destino lo llevó a un mar de incertidumbre, donde sus sueños parecían desvanecerse aún más. Lo que Jake no sabía era que la anciana no era cualquiera. Era la madre de Logan Harrington, un multimillonario y empresario de renombre. La vida de Logan estaba marcada por el éxito y el lujo, pero también por la soledad y la desconexión. Cuando supo lo que había pasado con su madre, su corazón se llenó de admiración y respeto por el joven que había mostrado tal desinterés y compasión. Decidió que era momento de actuar, de hacer algo que desafiara las expectativas de su mundo burgués. A la mañana siguiente, Jake recibió una visita inesperada en su hogar. La puerta se abrió y se encontró cara a cara con Logan, un hombre que irradiaba poder y confianza. «He oído hablar de lo que hiciste por mi madre», comenzó Logan, su voz profunda resonando en la habitación. Esa acción fue un acto de auténtica bondad en un mundo que a menudo carece de ella. Las palabras del multimillonario resonaron en el corazón de Jake, quien se sintió abrumado y confundido. ¿Por qué alguien como Logan se preocuparía por él, un simple empleado de gasolinera? La vida de Jake estaba a punto de dar un giro dramático. Logan le hizo una oferta que jamás habría imaginado: un trabajo en su empresa, con la oportunidad de demostrar su valía y ayudar a otros en el camino. Pero esta oferta también traía consigo un peso emocional. Jake se vio atrapado entre la gratitud y el temor. ¿Podría realmente aceptar la ayuda de alguien tan diferente a él? ¿Sería capaz de navegar en ese nuevo mundo lleno de expectativas y presiones? En medio de esta nueva realidad, Jake comenzó a cuestionar todo lo que había creído. La bondad, que siempre había visto como su brújula moral, ahora se convertía en un dilema. Era posible que su acción generosa hubiera desencadenado una serie de eventos que lo llevarían a un futuro incierto. La ambición de Logan chocaba con la vulnerabilidad de Jake, y los caminos que ambos habían recorrido
parecían tan diferentes como el día y la noche. Sin embargo, había un hilo conductor que los unía: la búsqueda de un propósito, el anhelo de cambiar vidas y la lucha constante contra las adversidades. Jake se encontraba en el cruce de su vida. La oferta de Logan representaba no solo un cambio en su situación económica, sino también una oportunidad para redescubrir su pasión perdida por la escritura. Pero con cada paso hacia adelante, la presión de las expectativas aumentaba. La duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Podría realmente ser un agente de cambio en un mundo que parecía estar en contra de la bondad? ¿Sería capaz de mantener su integridad mientras ascendía en un entorno que valoraba más el poder que la empatía? Mientras luchaba con estas cuestiones, Jake se dio cuenta de que su vida no solo estaba marcada por su propio viaje, sino también por la conexión que había forjado con la anciana y su hijo. Esa noche fatídica en la gasolinera había sembrado las semillas de un cambio, no solo en su vida, sino también en la de aquellos que lo rodeaban. En el fondo, Jake sabía que su historia apenas comenzaba y que cada decisión que tomara podría tener un impacto mayor de lo que jamás había imaginado. Así, el camino hacia su redención y su búsqueda de un propósito se entrelazaban, mostrando que incluso en la adversidad, la bondad puede abrir puertas que parecían selladas para siempre. Mientras Jake contemplaba la oferta de Logan, una tormenta de emociones lo invadió. La posibilidad de un nuevo trabajo era tentadora, pero el miedo a lo desconocido lo mantenía en un estado de indecisión. Había crecido en un ambiente donde la lucha diaria era la norma y las oportunidades un lujo. La idea de dejar atrás su vida en la gasolinera y adentrarse en el mundo corporativo lo aterraba, no solo por el cambio de entorno, sino también por la presión inherente a ese nuevo rol. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de Logan y de sí mismo? En los días siguientes, Jake se encontró lidiando con sentimientos de ansiedad que lo mantenían despierto por las noches. Recordaba el rostro de la anciana y cómo sus lágrimas se habían convertido en un símbolo de su propia vulnerabilidad. En un intento de encontrar claridad, decidió visitar a su mejor amigo, Carlos, un hombre que había estado a su lado desde la infancia y quien había visto las luchas de Jake de cerca. Al llegar a su modesta casa, Jake sintió un alivio momentáneo al estar en un lugar familiar. Carlos, siempre perceptivo, notó la inquietud en los ojos de Jake. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó mientras servía un café. Jake compartió la historia de su encuentro con Logan y la oferta de trabajo. A medida que hablaba, la voz de su amigo se tornó seria. «Tienes que pensar en lo que realmente quieres. No puedes dejar que la presión de otros te haga tomar decisiones que no sientes en el corazón», le aconsejó. Sin embargo, el consejo de Carlos no era tan simple de seguir. En su interior, Jake sentía un tira y afloja entre la necesidad de estabilidad y la búsqueda de su propósito. Esa noche, mientras se retiraba a casa, una idea lo asaltó. ¿Realmente quería ser un peón en el juego de alguien más? ¿O había una manera de encontrar su propia voz en este nuevo mundo? Al día siguiente, la vida de Jake dio un giro inesperado. En su camino hacia la gasolinera, se encontró con un grupo de jóvenes en una esquina, claramente en problemas. Jake los reconoció. Eran los mismos chicos que solían pasar por la gasolinera con frecuencia, siempre en busca de algo que no podían tener. Uno de ellos, Diego, le pidió ayuda. «Necesitamos dinero para comprar comida. No hemos comido en días», dijo con un tono de desesperación que atravesó el corazón de Jake. Sin pensarlo dos veces, Jake decidió ayudarlos. Sacó un billete de su bolsillo y se lo dio a Diego. Sin embargo, esta acción de bondad fue recibida con un silencio tenso. Los chicos, lejos de sentirse agradecidos, parecían atrapados en una mezcla de vergüenza y frustración. «No queremos limosna», dijo otro joven, su voz cargada de rabia. «Queremos oportunidades, no caridad». Jake se sintió herido por sus palabras. La realidad de su propia lucha se reflejaba en la rabia de aquellos chicos. Él también había sentido esa presión, esa necesidad de ser más que un simple empleado, pero el miedo lo mantenía cautivo. Esa interacción lo llevó a cuestionar aún más su decisión de aceptar el trabajo con Logan.
¿Podría realmente ser un agente de cambio en un mundo donde la desigualdad era tan palpable? Mientras tanto, Logan observaba de lejos la transformación de Jake. El multimillonario había estado siguiendo de cerca los movimientos del joven, interesado en su honradez y su deseo de ayudar a los demás. Sin embargo, Logan también lidiaba con sus propios demonios. Su éxito había creado una burbuja de soledad alrededor de él, y a medida que se acercaba a Jake, se preguntaba si realmente podría conectar con alguien que provenía de un mundo tan diferente. Un día, después de una reunión en la que Jake había sido invitado a conocer más sobre la empresa, se encontró con un grupo de ejecutivos que no recibieron su presencia con entusiasmo. Uno de ellos, Sarah, una mujer ambiciosa y astuta, lo miró con desdén. ¿Qué puede saber un empleado de gasolinera sobre el mundo de los negocios?, le preguntó con una sonrisa burlona. Jake sintió que su corazón se hundía. La presión de demostrar su valía se intensificaba, y esa mirada crítica lo hizo dudar de sí mismo. A medida que las semanas pasaban, Jake se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, su vida anterior, donde la bondad y la empatía eran sus guías, y por el otro, el nuevo entorno corporativo lleno de competencia y expectativas. Las interacciones con Sarah y otros ejecutivos le recordaban cada vez más que su pasado podía ser un obstáculo en su camino hacia el éxito. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, tratando de darle sentido a sus pensamientos, Jake se dio cuenta de que la escritura había sido su refugio en tiempos de confusión. Las palabras brotaban de su interior, como una forma de procesar todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero con el tiempo, la presión de su nuevo trabajo y la lucha por encajar en un mundo que no parecía diseñado para él, comenzaron a ahogar esa chispa creativa. Fue entonces cuando decidió buscar a Logan, con la esperanza de abrirse sobre sus luchas. En su encuentro, Jake expuso sus miedos, su deseo de hacer una diferencia y su incertidumbre sobre si podía ser parte de ese mundo. Logan escuchó atentamente, y cuando Jake terminó, el multimillonario compartió su propia historia. «Te entiendo más de lo que piensas», dijo Logan, su voz resonando con sinceridad. «He estado atrapado en esta burbuja de éxito, pero he perdido de vista lo que realmente importa». Las palabras de Logan resonaron en el corazón de Jake, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha, que incluso en el mundo de los negocios, había quienes anhelaban la conexión humana. Sin embargo, el viaje de Jake no sería fácil. Las dudas seguían acechándolo, y la presión de Sarah y otros ejecutivos aumentaba. La amistad que comenzaba a forjar con Logan también traía consigo la amenaza de la traición, ya que las ambiciones de ambos parecían chocar en algunos puntos. Era un camino lleno de desafíos, donde cada paso podría llevarlo a un nuevo nivel de autodescubrimiento o una caída hacia la desesperación. Jake sabía que tenía que encontrar su voz en medio de la cacofonía de expectativas. La lucha por equilibrar su deseo de ayudar a los demás con su necesidad de éxito personal se intensificaba, y cada decisión parecía tener un peso mayor. En medio de todo esto, el fuego de su pasión por la escritura comenzó a reavivarse, empujándolo a explorar cómo podía combinar su amor por las palabras con su deseo de hacer el bien en el mundo. La conexión entre Jake y Logan se estaba formando, pero el camino hacia adelante estaba lleno de decisiones difíciles y desvíos inesperados. Jake se encontraba en una encrucijada, donde la lucha por su identidad y propósito se entrelazaban con la búsqueda de una vida que valiera la pena. Cada desafío que enfrentaba lo empujaba a cuestionar no solo su futuro, sino también el tipo de hombre que quería ser. La historia de Jake apenas comenzaba, y el impacto de su bondad, aunque incierto, prometía ser más profundo de lo que jamás había imaginado. Mientras Jake se adentraba cada vez más en su nuevo entorno laboral, los desafíos se multiplicaban. La presión de demostrar su valía se intensificó aún más cuando Logan le asignó un proyecto crucial que podía definir su futuro en la empresa. La tarea consistía en desarrollar una campaña que conectara a la compañía con comunidades marginadas,
un concepto que resonaba profundamente con Jake, pero que al mismo tiempo lo ponía en la mira de sus colegas escépticos. Sarah, en particular, estaba al acecho, dispuesta a desmantelar cualquier intento de Jake de sobresalir. El primer día de trabajo en este proyecto fue una mezcla de entusiasmo y terror. Jake se sentó frente a su computadora, luchando por plasmar sus ideas en un documento que pudiera impresionar a su equipo. Sin embargo, la ansiedad comenzó a hacer mella en su creatividad. Cada palabra parecía pesada, cada idea una carga. La presión de tener que demostrar que era más que un simple empleado de gasolinera lo estaba consumiendo. En su interior, una voz le decía que no era suficiente, que nunca sería suficiente. Durante una reunión, cuando Jake presentó sus primeras ideas, la reacción fue fría. Sarah, con una sonrisa sardónica, se apresuró a criticar su enfoque. Las comunidades marginadas no son un proyecto de caridad, Jake. Necesitamos algo que genere ingresos, no solo buenas intenciones, dijo, dejando a Jake sin palabras. El ardor de su determinación se apagó, y la sensación de inutilidad se instaló en su pecho. Aquella mirada despectiva de Sarah lo perseguía, y su confianza, ya frágil, comenzó a desmoronarse. A medida que los días pasaban, el trabajo se volvía cada vez más abrumador. La presión de cumplir con las expectativas de Logan y de sus colegas se sumaba a su lucha interna. Las noches se convirtieron en una serie de insomnio y ansiedad, mientras su mente daba vueltas en la oscuridad. La escritura, su refugio habitual, se transformaba en un recordatorio de su incapacidad para concentrarse. Se sentía como un impostor, y cada vez que un nuevo desafío surgía, esa sensación se intensificaba. Un día, tras una reunión especialmente dura en la que Sarah lo descalificó nuevamente, Jake se encontró en la calle, buscando aire. Fue ahí donde se topó con Diego y los otros chicos que había ayudado anteriormente. Se acercaron a él. Sus rostros reflejaban una mezcla de necesidad y desesperación. ¿Por qué no has vuelto? Necesitamos más ayuda, dijo Diego, su voz cargada de una vulnerabilidad que resonó en Jake. En ese momento, el peso de la realidad lo golpeó. Mientras él luchaba por encajar en un mundo que no parecía quererlo, había otros que luchaban por sobrevivir. Esa interacción lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, y se dio cuenta de que había dejado de lado su deseo de hacer una diferencia por la presión de los demás. Sin embargo, también sentía que ayudar a esos jóvenes significaba renunciar a su propio sueño. Era una lucha interna que lo estaba desgastando emocionalmente. Con el paso del tiempo, Jake comenzó a notar cómo su relación con Logan cambiaba. Aunque el multimillonario había sido un mentor al principio, ahora parecía más distante. A menudo, Logan se sumía en su mundo de negocios, y Jake se preguntaba si había sido una simple herramienta en su estrategia. La amistad que habían comenzado a construir se sentía cada vez más frágil, y la desconfianza comenzaba a invadir sus pensamientos. ¿Podía realmente confiar en alguien que había vivido en una burbuja de privilegios? Mientras tanto, la presión de Sarah y otros ejecutivos se volvió opresiva. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ayudar a los jóvenes, había descuidado las demandas de su trabajo. En una reunión final antes de presentar su proyecto, Sarah lanzó un ultimátum. Si no logras algo concreto en esta presentación, Jake, será mejor que reconsideres tu lugar aquí. Aquella amenaza lo dejó paralizado. La idea de ser despedido, de volver a la gasolinera, lo aterraba, pero al mismo tiempo, sentía que su alma se marchitaba en ese ambiente tóxico. Fue en ese instante, al borde de la desesperación, que Jake tomó una decisión. Se dio cuenta de que no podía dejar que la presión lo definiera. En lugar de ceder a la angustia, decidió retomar su pasión por la escritura. Esa noche, se sentó en su escritorio y escribió un ensayo sobre las comunidades marginadas, sobre la lucha que él y los jóvenes enfrentaban. Plasmar sus pensamientos en papel le dio una nueva perspectiva, un sentido de propósito que había estado perdido. Cuando presentó su proyecto, lo hizo con una mezcla de vulnerabilidad y sinceridad que sorprendió a todos, incluso a Sarah.
En lugar de enfocarse solo en los beneficios económicos, Jake habló de la importancia de construir puentes y de utilizar su posición para generar un impacto positivo. Para su sorpresa, algunos de sus colegas comenzaron a asentir, y Logan, al fondo de la sala, mostró una leve sonrisa de aprobación. Sin embargo, la reacción de Sarah fue devastadora. «Esto no es un lugar para emociones, Jake», dijo, su voz cortante. «Si no puedes separarte de tus sentimientos, nunca tendrás éxito aquí». El dolor de sus palabras lo atravesó como una daga. En ese momento, Jake sintió que la batalla no solo era por su lugar en la empresa, sino por su propia identidad. La tensión entre Jake y Sarah alcanzó un punto crítico. A medida que sus caminos se cruzaban, Jake se dio cuenta de que necesitaba dejar de lado su deseo de complacer a otros y, en cambio, abrazar su verdadera esencia. La lucha por su voz se intensificaba, y aunque las palabras de Sarah resonaban en su mente, también lo hacían las de Carlos, Diego y hasta las lágrimas de la anciana que había conocido en la gasolinera. La noche anterior a la presentación final, Jake se encontró en un dilema. Podía seguir el camino que lo llevaría a la aceptación en un mundo que no parecía suyo, o podía arriesgarse a ser auténtico, a mostrar su verdadero yo. La decisión lo llevó a un viaje de autoexploración, donde confrontó sus miedos más profundos y se dio cuenta de que el éxito no se medía solo en ganancias, sino en el impacto que podía tener en la vida de los demás. El día de la presentación llegó, y Jake se sintió preparado. Sabía que la lucha no había terminado, que las palabras de Sarah podrían seguir resonando en su mente, pero también entendía que cada desafío que había enfrentado había moldeado su camino. Al mirar a su audiencia, sintió que, sin importar el resultado, había encontrado su voz. En lugar de ser solo un empleado de gasolinera, se estaba convirtiendo en un defensor del cambio. Su viaje apenas comenzaba, y aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Jake estaba decidido a seguir adelante, a ser quien realmente era. Una semana después de la presentación, Jake se encontraba en una encrucijada. La reacción de sus colegas había sido más positiva de lo que esperaba, aunque las palabras de Sarah aún resonaban en su mente, como un eco persistente que no podía ignorar. Sin embargo, había algo más que lo atormentaba, un sentimiento de traición que lo seguía a cada paso. La relación con Logan se había vuelto tensa y distante, y la sensación de que estaba siendo manipulado lo hacía cuestionar su lugar en la empresa. Fue un día cualquiera, un martes nublado, cuando la vida de Jake dio un giro inesperado. Mientras revisaba sus correos electrónicos, notó un mensaje de Carlos, un viejo amigo de la gasolinera. La subjetiva del mensaje le hizo palpitar el corazón. «Necesito hablar contigo, es urgente». Sin pensarlo dos veces, Jake respondió y acordó encontrarse con Carlos esa misma tarde. Cuando se encontraron en un café cercano, la expresión de Carlos era grave. «No sé cómo decirte esto, Jake, pero hay problemas en el barrio. Un grupo está tratando de desalojar a las familias de sus casas. No tenemos a nadie que nos ayude y la comunidad está desesperada», explicó Carlos, su voz temblando por la angustia. El peso de sus palabras cayó sobre Jake como un ladrillo. Se dio cuenta de que, mientras él luchaba por encajar en un mundo corporativo, otras personas estaban enfrentando batallas mucho más grandes y reales. A medida que Carlos hablaba, el corazón de Jake se llenaba de culpa y compasión. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en su propio dolor y en la presión del trabajo que se había olvidado de su verdadera misión: ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. La urgencia en la voz de su amigo lo hizo reflexionar sobre el significado de su propio éxito. ¿Qué valor tenía su trabajo si se olvidaba de las personas que había querido ayudar desde el principio? La conversación se tornó en un torrente de ideas. Jake sintió que, a pesar de las dificultades que enfrentaba en la empresa, la oportunidad de marcar una diferencia real estaba frente a él. Carlos necesitaba apoyo, y Jake podía ofrecer más que solo palabras. Esa noche, decidió que no podía sentarse y dejar que la injusticia prevaleciera. Fue un momento de revelación.
un llamado a la acción que lo hizo sentir más vivo que nunca. Impulsado por esa emoción renovada, Jake se reunió con Carlos y otros miembros de la comunidad al día siguiente. Juntos, elaboraron un plan para organizar una protesta pacífica contra el desalojo. Mientras trabajaban, Jake comenzó a recordar su pasión por la escritura, la que había estado enterrada bajo la presión de su trabajo. Se dio cuenta de que podía utilizar sus habilidades para contar la historia de la comunidad, para dar voz a aquellos que habían sido silenciados. Así, decidió escribir un artículo que documentara la lucha de sus vecinos y la injusticia que estaban enfrentando. El acto de escribir se convirtió en una catarsis. Cada palabra que plasmaría en papel lo liberaba de la ansiedad que lo había consumido durante semanas. Se sentía poderoso, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había estado perdida en la vorágine del trabajo. Esa noche, mientras terminaba su artículo, sintió que había encontrado su propósito una vez más. No solo quería ser un empleado más, quería ser un agente de cambio. En los días que siguieron, la comunidad se unió con un fervor renovado. Jake, ahora más decidido que nunca, se convirtió en un líder entre ellos. Se organizó la protesta y, a pesar de la presión que enfrentaba en la empresa, decidió que no podía dar la espalda a quienes le habían dado tanto. La fecha se acercaba y la tensión crecía, pero también lo hacía su determinación. La mañana de la protesta, Jake se sintió abrumado por una mezcla de nerviosismo y emoción. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría afectar su futuro en la empresa, pero también se dio cuenta de que su alma no podría soportar la carga de ignorar lo que estaba sucediendo. Al llegar al lugar de la protesta, vio a sus vecinos congregados, sus rostros llenos de esperanza y determinación. Fue entonces cuando sintió una oleada de fuerza. Este era el cambio que había estado buscando, no solo para su vida, sino para la de aquellos que lo rodeaban. Jake tomó el micrófono y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron con una pasión que nunca había sentido en su trabajo. Habló de la lucha, de la injusticia, de la necesidad de ser escuchados. A medida que sus palabras resonaban en el aire, vio cómo las personas se unían, cómo la comunidad se fortalecía. En ese momento, comprendió que había encontrado su voz, no solo para sí mismo, sino para aquellos que no podían hablar. Sin embargo, el ecosistema corporativo no tardó en reaccionar. Sarah y otros ejecutivos pronto se enteraron de la protesta, y la presión sobre Jake se intensificó. En una reunión tensa, Sarah le lanzó una advertencia. «Sabes que esto puede arruinar tu carrera, Jake. ¿Realmente vale la pena arriesgarlo todo por esto?» La amenaza era clara, pero Jake se sintió más fuerte que nunca. La respuesta que encontró en su interior no fue una de miedo, sino de determinación. «Vale la pena, Sarah. Si no luchamos por lo que es correcto, ¿qué sentido tiene todo esto?» El enfrentamiento con Sarah fue un punto de inflexión. Jake se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo definiera su camino. La lucha por su identidad y su propósito se convirtió en su motor. La presión que antes lo había paralizado, ahora lo impulsaba a seguir adelante. En lugar de retroceder, decidió avanzar, enfrentando tanto las críticas de sus colegas como la incertidumbre de su futuro laboral. A medida que la comunidad continuaba su lucha, Jake se dio cuenta de que el camino hacia el cambio estaba lleno de obstáculos, pero también de oportunidades. La decisión de ser auténtico lo había liberado de las cadenas que lo ataban a un mundo que no le pertenecía. Se sintió más conectado que nunca con su verdadera esencia, y aunque la presión iba en aumento, ya no le temía a las consecuencias. El acto de valentía que había tomado al unirse a su comunidad lo llevó a un nuevo nivel de autoconocimiento. Había encontrado su propósito, y no iba a dejar que nada ni nadie lo desviara de su camino. La lucha por la justicia social se convirtió en su nueva meta, y aunque sabía que el camino sería difícil, también entendió que no estaba solo. Con el apoyo de su comunidad y la pasión por ayudar a los demás, Jake se sentía más fuerte que nunca, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. Así, el Turning Point no solo transformó la vida de Jake,
sino que también encendió una chispa en su interior, preparándolo para la gran resolución que se avecinaba. Su viaje hacia la autenticidad y el cambio estaba apenas comenzando, y estaba decidido a no mirar atrás. La mañana de la protesta llegó, y con ella, una atmósfera cargada de tensión. Jake estaba en el corazón de un momento que podría definir no solo su futuro en la empresa, sino su vida entera. A medida que la multitud se congregaba, las voces de sus vecinos resonaban en su mente, recordándole por qué había decidido dar este paso. Sin embargo, el miedo acechaba en las sombras, susurrándole que podría perderlo todo: su trabajo, su estabilidad y quizás hasta el respeto de aquellos que antes admiraba. Mientras Jake miraba a su alrededor, vio el rostro de Carlos, que le ofrecía una sonrisa alentadora, y la determinación de los demás que habían decidido unirse a la lucha. Era un grupo heterogéneo que representaba a diferentes familias, cada una con su propia historia de lucha y resistencia. La comunidad había encontrado en él un líder, y aunque la presión de la empresa se sentía como un peso sobre sus hombros, sabía que no podía defraudar a quienes contaban con él. Cuando el reloj marcó la hora de inicio, Jake tomó el micrófono con manos temblorosas, pero su voz resonó fuerte y clara. Hoy no solo estamos aquí para protestar, estamos aquí para hacernos escuchar, comenzó, sintiendo cómo la energía de la multitud lo envolvía. Cada palabra que pronunciaba era como un ladrillo, que construía un muro de resistencia contra la injusticia. Sin embargo, el eco de las advertencias de Sara lo acechaba. ¿Qué pasaría si la compañía decidía despedirlo? ¿Qué pasaría si su decisión de alzar la voz lo dejaba solo y sin recursos? La respuesta a esas preguntas llegó rápidamente. A medida que la protesta avanzaba, un grupo de ejecutivos de la empresa apareció en la escena, liderados por Sara. La tensión se palpaba en el aire. La mirada de la ejecutiva era fría y calculadora. Jake sintió que el mundo se detenía por un instante. Era el momento que había estado temiendo. La confrontación directa con el sistema que había comenzado a cuestionar. «Jake, esto no es el lugar para ti», dijo Sara, acercándose con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tienes un futuro brillante por delante, y todo esto lo arruinarás. Piénsalo bien». La presión de su voz era palpable, como un hilo que intentaba estrangular su determinación. Jake sintió que su corazón latía con fuerza, pero en lugar de retroceder, recordó las caras de las familias que habían puesto su esperanza en él. Recordó por qué había comenzado esta lucha, y cómo había renacido al encontrar su voz. «No estoy aquí para hacer lo que esperas de mí, Sara», respondió Jake, su voz firme. «Estoy aquí para luchar por lo correcto. La comunidad necesita apoyo, y no voy a quedarme callado mientras se les arrebata su hogar». El murmullo de apoyo que surgió de la multitud le dio fuerza. Por un momento, el miedo se desvaneció, y Jake se sintió más vivo que nunca. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Sara, visiblemente irritada, se dirigió a los miembros de la comunidad, intentando dividirlos. ¿Realmente creen que están siendo ayudados? Este tipo solo los está utilizando para su propio beneficio, dijo, señalando a Jake. La estrategia era clara: sembrar dudas, crear desconfianza. Sin embargo, Jake no podía permitir que eso sucediera. Era el momento de demostrar que la unión de la comunidad era más fuerte que cualquier intento de manipulación. «No somos un grupo desorganizado. Estamos aquí porque tenemos un propósito», gritó, y la multitud estalló en vítores. Cada palabra que salía de su boca era una chispa, y Jake se dio cuenta de que estaba utilizando las lecciones que había aprendido en su viaje. La importancia de la autenticidad, de no dejarse dominar por el miedo, y de la fuerza que proviene de una comunidad unida. Mientras las palabras de Jake resonaban, Sara intentó recuperar el control, pero cada intento fue en vano. La comunidad, fortalecida por su mensaje, comenzó a corear su nombre, y la energía se transformó en un grito de resistencia que retumbaba en el ambiente. Jake sintió cómo un torrente de emociones lo invadía: la adrenalina, la ansiedad y, sobre todo, el poder de estar en el lugar correcto, en el momento correcto.
La confrontación culminó en un momento de gran tensión, cuando Sarah, frustrada, le dijo: «Te aseguro que esto tendrá consecuencias, no solo para ti, sino para todos los que te siguen». A pesar de la amenaza, Jake sintió que su determinación se solidificaba. «No me importa. Si eso significa luchar por lo justo, estoy dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia», respondió, mirándola a los ojos sin titubear. El silencio que siguió fue sobrecogedor. Jake había cruzado una línea, y a partir de ese instante no había vuelta atrás. La multitud estalló en aplausos, y una ola de esperanza recorrió el ambiente. Él no solo había enfrentado a Sarah, sino que había reafirmado su compromiso con la comunidad. La batalla no solo se libraba en el ámbito laboral, sino también en el corazón de cada uno de ellos. Cuando la protesta terminó, Jake sintió una mezcla de alivio y euforia. Había enfrentado su mayor desafío, la presión de renunciar a su voz por el miedo a las repercusiones. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era por el bienestar de su comunidad, sino también por su propia liberación personal. Había encontrado su propósito y se había negado a dejar que nadie lo despojara de ello. La comunidad, inspirada por su valentía, comenzó a organizarse aún más. El artículo que Jake había escrito se volvió viral, y su historia resonó más allá de su barrio. La presión sobre la empresa aumentó, y aunque sabía que su futuro en la corporación estaba en juego, Jake sintió que había ganado algo mucho más valioso: la integridad de ser quien realmente era. A medida que los días pasaban, las repercusiones comenzaron a materializarse. La empresa, bajo la presión pública y la atención mediática, se vio obligada a reconsiderar sus decisiones. La lucha de la comunidad no solo había sido escuchada, sino que había comenzado a transformar la narrativa. Jake miró hacia atrás en ese momento y comprendió que había superado su mayor desafío. No solo había defendido a su comunidad, sino que también se había liberado a sí mismo. Su viaje había sido una montaña rusa de emociones, pero al final había encontrado su voz, su propósito y un nuevo camino hacia el futuro. Había aprendido que la verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo y actuar en consecuencia. El clímax de su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio, no solo para él, sino para todos los que habían estado a su lado. Jake había aprendido que la lucha por la justicia, aunque desafiante, era un camino que valía la pena recorrer. Su vida había adquirido un nuevo significado, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, se sentía preparado para enfrentarlas. La mañana después de la protesta, Jake se despertó con una mezcla de emociones. La adrenalina aún corría por sus venas, pero la realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse. Había desafiado a una poderosa corporación, y aunque la victoria parecía lejana, algo en su interior había cambiado irrevocablemente. La comunidad había respondido a su llamado, pero ahora él se enfrentaba a las consecuencias de su valentía. En los días que siguieron, la presión sobre la empresa aumentó. Los medios de comunicación cubrieron la protesta, y las redes sociales se inundaron de apoyo hacia Jake y su comunidad. Sin embargo, también empezaron a llegar las represalias. Su jefe lo llamó a su oficina, y aunque no le despidió de inmediato, le advirtió que su futuro en la compañía era incierto. «No puedo garantizar tu puesto si sigues en esta línea», le dijo con un tono serio. Jake sintió que el mundo se le venía encima, pero se aferró a la convicción de que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, la comunidad comenzó a organizarse más que nunca. Carlos, quien había sido su apoyo incondicional, se convirtió en un portavoz local, llevando el mensaje de Jake a otros barrios y sumando voces a la causa. La unión que habían forjado se fortalecía, y cada reunión comunitaria se llenaba de más personas dispuestas a luchar por su hogar. Jake vio cómo la lucha que había comenzado como un acto de rebeldía se transformaba en un movimiento social que resonaba en toda la ciudad. Sin embargo, no todo era fácil. Jake enfrentaba la presión de sus amigos y familiares que le advertían sobre los riesgos. «¿Vale la pena, Jake?», le preguntó su madre una tarde con preocupación en su voz. «Estás arriesgando tu futuro».
En ese momento, Jake reflexionó sobre su viaje. Recordó el día en que decidió alzar su voz. Cómo había sentido que era un momento de inflexión, no solo para él, sino para toda su comunidad. «Vale la pena, mamá», respondió con sinceridad. «No solo quiero un futuro seguro, quiero un futuro donde todos tengamos derechos y dignidad». Con el paso de las semanas, Jake se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que no había anticipado. Había aprendido el valor de la solidaridad y la fuerza que reside en la comunidad. Cada vez que se reunía con sus vecinos, sentía un renovado sentido de propósito. Había dejado de ser un empleado temeroso y había crecido como un líder. Pero a medida que la comunidad avanzaba, también lo hacía la presión sobre él. La empresa decidió tomar medidas más drásticas. En una reunión con los altos ejecutivos, Jake fue informado de que se estaba considerando su despido. «Has cruzado una línea, Jake», le dijo Sarah en un tono que mezclaba decepción y desafío. «No podemos permitir que esto continúe». Pero en lugar de rendirse, Jake se mantuvo firme. «No puedo quedarme callado. La gente necesita saber que tienen derechos». El día del despido llegó, y aunque se sintió devastado por la pérdida de su trabajo, una extraña sensación de liberación lo invadió. Había enfrentado sus miedos, había encontrado su voz, y aunque el futuro era incierto, sabía que había hecho lo correcto. La comunidad le abrazó, y en vez de caer en la desesperanza, juntos comenzaron a buscar nuevas oportunidades. La experiencia de haber sido despedido se convirtió en un catalizador para que Jake se uniera a otros en la creación de una cooperativa local que ofrecía empleo y apoyo a los afectados por la crisis. En medio de todo esto, Jake no solo se transformó a sí mismo, sino que también inspiró a otros a encontrar su voz. La lucha por la justicia social y la inclusión se convirtió en un movimiento que resonó más allá de su comunidad. Las historias de otros que habían enfrentado situaciones similares empezaron a surgir, y Jake se sintió cada vez más conectado con un propósito mayor. Después de meses de lucha, la empresa finalmente cedió ante la presión pública y anunció una serie de cambios en sus políticas. La comunidad celebró, pero Jake sabía que esto era solo el comienzo. Había aprendido que la lucha por la justicia no es un evento aislado, sino un viaje continuo que requiere persistencia y compromiso. Sin embargo, el giro inesperado llegó una mañana cuando Jake recibió una llamada. Era de un antiguo compañero de trabajo, quien le informó sobre una iniciativa de una organización benéfica que buscaba líderes comunitarios para un programa de desarrollo. «Jake, creo que esto podría ser perfecto para ti. Lo que hiciste ha resonado en muchas partes de la ciudad. Necesitan a alguien con tu pasión», le dijo su amigo. El corazón de Jake se aceleró. Esta oportunidad no solo significaba un nuevo trabajo, sino un camino para seguir luchando por la justicia y el cambio. Aceptó la oferta sin dudarlo, sintiendo que su viaje estaba tomando un nuevo rumbo. Ahora podría combinar su experiencia y habilidades en un entorno que apoyaba su visión. Mientras se preparaba para su nueva vida, Jake se dio cuenta de que había encontrado su propósito. La lucha no solo había cambiado su vida, sino que también había impactado a su comunidad. Había aprendido que la verdadera fortaleza reside en la unión y que cada voz cuenta en la búsqueda de un cambio significativo. Su viaje había sido un testimonio del poder de la comunidad, y sabía que aún había mucho por hacer. Al reflexionar sobre todo lo que había pasado, Jake sonrió al recordar cómo había comenzado como un simple empleado que temía perder su trabajo. Ahora era un líder, un defensor de la justicia y un faro de esperanza para otros. La vida le había enseñado lecciones valiosas y estaba listo para enfrentarse a cualquier desafío que viniera. En su corazón, sabía que la lucha por la justicia siempre valdría la pena y que cada paso dado había sido un ladrillo en la construcción de un futuro mejor. Mientras Jake se preparaba para su nueva aventura, comprendió que su historia no era solo la suya. Era un reflejo de la lucha de todos aquellos que habían alzado la voz y se habían unido a la causa. «Estamos juntos en esto», pensó, sintiendo una profunda conexión con su comunidad.
con el aliento de su gente a su lado, estaba listo para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara.